Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les habla el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, listos para cubrir nuestra sesión de hoy, viernes 5 de diciembre del 2025. Y hoy vamos a cubrir preguntas de opción múltiple en gastroenterología. Habíamos hecho 5 en el verano, en junio me parece que fue, y hoy vamos a hacer 5 más. Si se repite alguna pregunta, pues mejor, considérenlo un repasito. De todos modos, yo espero tener buen audio, ha sido mi problema más reciente, ha sido el audio. Y vamos con la primera pregunta. La primera pregunta del día, que es la pregunta 6 del grupo. Una mujer de 85 años acude a urgencias médicas por la aparición repentina de dolor abdominal, heces de color granate y distensión abdominal. Niega cualquier cirugía abdominal previa, se realiza una fluoroscopia gastrointestinal superior, cuyos resultados eh, muestran una doble burbuja inespecífica. ¿Cuáles son, cuál posiblemente es la causa más probable de los síntomas de esta paciente? A. Un hematoma duodenal. B. Una estenosis esofágica. C. Una intususcepción. D. Esófago perforado. O E. Un vólvulo. Volvulus. Y para ser más específico con la fluoroscopía, muestra una doble burbuja inespecífica y esto de por sí es un signo de obstrucción proximal del intestino delgado, pero no es una intususcepción. La respuesta correcta aquí sería un vólvulo. Este es un ejemplo de vólvulo, una torsión del intestino grueso, que es una obstrucción de asa cerrada. Las personas mayores y debilitadas tienen un riesgo particular de vólvulo y este paciente en particular presenta los síntomas comunes de la obstrucción colónica con dolor abdominal, distensión abdominal, heces con sangre. eh, y esa imagen mostrando una doble burbuja inespecífica, eso es el signo de una obstrucción proximal del intestino delgado. Una colonoscopía puede ser tanto de diagnóstico como terapéutica, ya que la insuflación del aire y el paso del colonoscopio a través del vólvulo suelen resultar en la reducción del mismo, del vólvulo. Y esta afección ocurre con frecuencia y el tratamiento quirúrgico definitivo es una colectomía sigmoidea, aunque se puede realizar una sigmoidopexia, que es una fijación del colo sigmoide a la región abdominal anterior. En los pacientes que están demasiado enfermos para tolerar una resección intestinal, es mejor usar la sigmoidopexia, la que acabo de mencionar, que es un procedimiento en el que se fija el colon sigmoide a la región abdominal anterior. Estamos. Vamos ahora a discutir las respuestas incorrectas, porque no son la mejor solución a nuestro problema. Y vamos a empezar con la opción A. ¿Por qué la A no es correcta? La A era un hematoma duodenal y esto no es correcto porque el hematoma duodenal es una posible consecuencia de un traumatismo abdominal. Los signos y síntomas incluyen dolor, distensión gástrica, anorexia. No se presentó esto en el cuadro clínico. Los hallazgos radiológicos, déjame soltarme esto un poco aquí. Los hallazgos en radiografía radiológicos pueden simular una obstrucción en el tracto gastrointestinal superior o medio y, y por lo tanto mm, no son congruentes
con, eh, con la doble burbuja que presentó nuestra imagen. El tratamiento de los hematomas duodenales suele ser de tipo conservador, ya que estos suelen resolverse por sí solos. Pero hay excepciones, y en los casos de traumatismo abdominal penetrante, como cuando te meten una puñalada o un balazo, en cuyo caso es necesario explorar el abdomen para examinar el hematoma duodenal y buscar otras lesiones. La respuesta B es una estenosis esofágica. No, no es correcto. Las estenosis esofágicas pueden causar obstrucción en el tracto gastrointestinal superior, lo que va a ser dificultuoso, va a dificultar el paso de alimentos y líquidos. ¿Y qué vamos a tener como consecuencia? Bueno, vamos a tener como consecuencia eh, vómitos, anorexia y aspiración. En la radiografía del tórax, eh, el esófago va a estar distendido y el estómago amenido va a estar colapsado. Y debido a que la obstrucción es próximo al estómago, el vómito generalmente no incluye bilis y el alimento ingerido no suele digerirse. La respuesta C, una invaginación intestinal. Esto ocurre cuando un segmento del intestino, con frecuencia el intestino delgado o el ilio distal hacia el ciego, se extiende hacia el segmento inmediatamente distal del intestino. La invaginación intestinal es una causa común de obstrucción del intestino delgado en niños, pero no en adultos y personas de edad avanzada. Además, estos hallazgos radiológicos, la doble burbujo, hacen que el vólvulo y no la invaginación intestinal sea el diagnóstico correcto. La doble burbuja es un signo clásico de invaginación. Bueno, no da doble burbuja. El hallazgo radiográfico clásico de invaginación intestinal es el signo de la diana, eh, que es cuando parece, aquellos de ustedes que están familiarizados con tecnología antigua, las antenas telescópicas que se doblaban y se expandían. Eso sería un hallazgo radiológico, radiográfico más común de una invaginación intestinal. La respuesta D, un esófago perforado, y en la D nos dijeron que sí, un esófago perforado también conocido como síndrome de Boerhaave, Boerhaave, es una emergencia médica porque el contenido gástrico y el aire se liberan en el mediastino. Peligrosísimo. El paciente suele experimentar un dolor torácico insoportable de pura madre, disnea, disfagia, inestabilidad hemodinámica. Estos son las claves que te están indicando que esto es una emergencia médica. Además, el paciente suele tener antecedentes de traumatismos o arcadas violentas, más comúnmente secundarias al consumo de el alcohol, darse el palo, darse el chorro. Vamos a la segunda pregunta, que es la pregunta 7. Una chica blanca de 39 años con policitemia vera acude a la policitemia vera. Empiezan a pensar ahora, ya que les di esa clave, se me zafó. Eh, Policitemia vera acude a las clínicas quejándose de dolor intenso y constante en el cuadrante superior derecho durante los últimos días, no especifica cuántos días. La exploración física revela una hepatomegalía, un hígado engrandado. ¿Qué otro hallazgo probablemente se observa en el momento de la consulta? Antes de que panic descends on the disco. A. Ascitis. B. Asterixis. C. Varices esofágicas. D. De delta, piel hiperpigmentada. O E. Arañas vasculares. Y como yo fui lo suficientemente inteligente para decir que tenía policitemia vera, dolor intenso, ¿verdad? Esa es, nos hace, y el hígado inflamado o hinchado. Pensemos en ascites. Se trata de una presentación aguda del síndrome de Budd-Chiari, BUDD, rayita de menos, como si estuvieran en matemática,
CHIARI o trombosis de dos o más venas hepáticas, Budd-Chiari. Y esta afección se asocia con estrados de hipercoagulabilidad como trastornos mieloproliferativos, trastornos hereditarios de la coagulación, cánceres intraabdominales, uso de anticonceptivos orales y el embarazo. Y el aumento de la presión intrahepática provoca ascitis. Y esto se presenta en el 90%, 9 de cada 10 de los pacientes con síndrome de Budd-Chiari. La enfermedad también puede presentarse de forma subaguda o crónica y el diagnóstico de esta afección puede ser más difícil debido a que la tríada clásica de dolor abdominal, hepatomegalía y ascitis pueden no estar presentes. La respuesta B, asterixis, que es como si fuera un asterisco, pero con X. Asterixis, Asterixis, se asocia con encefalopatía hepática en el contexto de insuficiencia hepática y los mecanismos subyacentes que vinculan la insuficiencia hepática con la asterixis no son del todo comprendidos. Las varices esofágicas, que es la respuesta C, se asocian con la hipertensión portal, en la cual se producen derivaciones portosistémicas. ¿Para qué? Pues para desviar la circulación hepática y devolver la sangre al corazón. La respuesta D, la hiperpigmentación cutánea puede presentarse en diversas situaciones, como por ejemplo la hemocromatosis o la enfermedad de Addison, que es debido a una atrofia suprarrenal, pero ninguna de estas enfermedades se ajustan al cuadro clínico de nuestra paciente y la respuesta es arañas vasculares suelen asociarse con cirrosis. Su patogénesis no se comprende del todo, pero se cree que se producen en el contexto de defectos en el metabolismo de las hormonas sexuales. También puede ser presentarse en mujeres embarazadas y pacientes desnutridos. Vamos a la tercera pregunta del día, que es la pregunta 8 en total, 7, no, 8 en total, la pregunta octava en total desde que empezamos en verano. Una joven de 29 años acude a su médico, vamos a asumir que es usted, médico de cabecera, quejándose de dificultad para comer, comenta haber tenido dolor al tragar, cuando traga sólidos específicamente, cuando traga líquidos durante los últimos 9 meses. Y uno pensará, estará preñado. Afirma que le ha sido difícil mantener el apetito durante este tiempo y refiere a una pérdida de peso de 2,3 kilogramos, que son más o menos 5,1 libras, 5 libras, y los síntomas se han mantenido constantes desde que aparecieron hace 9 meses. El paciente no presenta tirantez en la piel facial, no tiene una piel estirada, no tiene manos en garra ni ningún otro síntoma sistémico. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de acción farmacológica tiene mayor probabilidad de mejorar los síntomas de esta joven? A. Disminución en la disponibilidad de calcio en las células musculares lisas. B. Disminución de la secreción de protones en la luz estomacal. C. Aumento de la fosforilación de las cadenas ligeras de miocina. Y D. Miren, cuatro alternativas nada más. Inhibición de la degradación de la acetilcolina. Pérdida de peso de 5 libras. No puede tragar sólidos y líquidos durante los... o tienen problemas con los sólidos y líquidos porque le da dolor. Le ha sido difícil mantener el apetito con síntomas constantes desde que empezó hace 9 meses esta afección. No presenta tirantes en la piel facial, no tiene manos en garra, ningún otro síntoma sistémico, mejor dicho. Y la respuesta correcta aquí es una disminución de la disponibilidad de calcio en las células musculares lisas. ¿Y qué yo quiero decir con eso? Bueno, la disfagia del paciente, tanto para sólidos como líquidos, eso es disfagia, sugiere un problema de motilidad. ¿Por qué? Debido a la pérdida del plexo mientérico
el plexo de Auerbach, Auerbach, ¿en dónde? En el esfínter esofágico inferior y este no se relaja. La mayoría de los pacientes con aclasia presentan dificultad para tragar sólidos, líquidos durante 6 meses o más. Esta chica tiene 9, así como un mayor riesgo de cáncer del esófago. Una manometría esofágica es el método de referencia para diagnosticar la acalasia, Acalasia. Acalasia. Esa es otra forma de decirlo si se lo quieren memorizar, ya que ella documenta la pérdida de la peristalsis coordinada a lo largo de ¿dónde? Del esófago. Y un tono anormalmente alto del esfínter esofágico inferior va a estar presente. Entonces también se realiza una endoscopía digestiva alta, una endoscopía digestiva alta para descartar. Claro, tenemos que descartar malignancy, cáncer. Y las correcciones quirúrgicas incluyen la dilatación neumática y la miotomía esofágica. Entonces, los enfoques médicos para tratar la acalasia incluyen el uso de un bloqueador de los canales de calcio, nitroglicerina o toxina botulínica. Y los bloqueadores de los canales de calcio, como la nifepidina o la nifepina, mejor dicho, disminuyen la disponibilidad de calcio para el complejo miocina-actina, lo que provoca que relajación del músculo liso. La nitroglicerina actúa a través de un mecanismo mediado por el citocromo GMP para defosforilizar o defosforilar e inactivar las cadenas ligeras de miocina. Y la toxina botulínica causa parálisis muscular al inhibir la exocitosis de acetilcolina de las neuronas presinápticas. Vamos a discutir la opción B, disminución de la secreción de protones en la luz estomacal. Es el mecanismo de acción de los inhibidores de las bombas de protones, que de hecho lo mencioné en uno de los casos clínicos ayer, el día 4 de diciembre. Por ejemplo, ¿qué es un buen ejemplo de esto? El omeprazol. It's a proton pump inhibitor, un inhibidor de la bomba de protones. Y esto se utiliza para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la dispepsia y las úlceras pépticas. Y este paciente presenta acalasia o acalasia que no está relacionada con la secreción ácida. Y este mecanismo no aliviaría los síntomas del paciente. Va a seguir igual de jodida. Vamos ahora a la respuesta número C. Aumentar la fosforilación de las cadenas ligeras de miocina aumentaría la concentración muscular, lo cual, mis queridos internautas, es opuesto al mecanismo de acción de la nitroglicerina y empeoraría los síntomas de este paciente. O sea, la mandaste a joder. La respuesta D, inhibir la degradación de acetilcolina es el mecanismo de acción de los inhibidores de acetilcolinesterasa, como la fisostigmina. ¿Y esto para qué se usan, Doc? Bueno, esto se utiliza para tratar la intoxicación por algunos fosforados y revertir los efectos de los bloqueadores de la unión neuromuscular, como el pancurunio. Piensen cuando alguien se envenena con DDT. Y este mecanismo aumentaría la disponibilidad de acetilcolina en la unión neuromuscular, lo que va a provocar una contracción muscular más activa y de hecho va a empeorar los síntomas de la paciente. Te va a mentar la madre. Vamos a la próxima pregunta, que sería la pregunta 9, la pregunta 4 del lote del día de hoy, novena desde que empezamos en verano. Por fin, un hombre, un varón blanco de 57 años es trasladado a urgencias en ambulancia debido a un vómito rojo brillante de inicio repentino. Su presión arterial 80/40. Mm. Y su frecuencia cardíaca de 124 latidos por minuto nos quiere decir que alguien quiere compensar algo. La exploración física o el examen físico muestra ictericia, un abdomen agrandado, opaco a la percusión y una onda de líquido positiva.
De todas estas alternativas que les voy a mencionar, ¿cuál de las siguientes anastomosis vasculares es responsable del sangrado del paciente, de esta emergencia médica? A. Arteria gástrica izquierda y vena gástrica izquierda. B. Vena gástrica izquierda y vena ácigos. C. Vena paraumbilical y vena epigástrica inferior. D, mejor dicho, D de dedo. Vena porta y vena cava inferior. Vena portal, vena cava inferior. E. Vena esplánica y vena renal izquierda. ¿Cuál de estas anastomosis vasculares es responsable del sangrado de nuestro querido amigo? Arteria gástrica izquierda y vena gástrica izquierda. B, vena gástrica izquierda y vena áfigos. C, vena paraumbilical y vena epigástrica inferior. D, vena portal y vena cava inferior. E, vena esplénica y vena renal izquierda. La contestación correcta es la B de bueno. Vena gástrica izquierda y vena áfigos. Y esto, la presentación del paciente es compatible con una rotura de varices esofágicas, una complicación peligrosa de ¿quién? Portal hypertension, de una hipertensión portal. Vamos a explicar esto un poquito más, con un poco más de detalle. No voy a entrar en el lujo del detalle, pero con lo que voy a explicar should be good enough. Cuando el hígado se vuelve extremadamente fibrótico, como ocurre con años de exposición al alcohol, que es el problema primordial de nuestro querido amigo, nótate la ictericia que mencioné, la ascites en el paciente, aumenta la resistencia al flujo sanguíneo hepático y esto causa hipertensión portal. Cuando la presión en el sistema portal es mayor que la presión venosa sistémica, la sangre encuentra vías alternativas para regresar al corazón, o sea, busca cortar camino. Una de esas vías alternativas es desde la vena gástrica izquierda hasta la vena de los ácigos, lo que provoca varices esofágicas. Y cuando estas varices explotan, uno vomita sangre. La respuesta al sistema portal, la arteria gástrica izquierda y la vena gástrica izquierda, el sistema portal es un sistema de venas que drenan el tracto gastrointestinal y llevan la sangre al hígado. La arteria gástrica izquierda se encuentra arriba del sistema portal y una anastomosis entre la arteria y la vena gástrica izquierda evitaría por completo el sistema portal. Lo va a evitar y por lo tanto no contribuiría a la formación de varices esofágicas y mucho menos a la hemorragia de nuestro distinguido paciente. La respuesta C. Una mastomosis de la vena paraumbilical y la vena epigástrica inferior. Las anastomosis entre la vena paraumbilical y la vena epigástrica inferior, mis buenos amigos, conducen a la formación de cabezas de medusa, venas con forma de rueda que irradian desde el ombligo en pacientes con hipertensión portal. La respuesta D, vena portal y vena cava inferior. No existe una ruta natural, vamos a empezar por ahí, para el flujo sanguíneo desde la vena portal hasta la vena cava inferior. Y si lo hay, están bregando con un fenómeno. La creación de una derivación portocava o portocaval, una opción de tratamiento actual para la hipertensión portal, puede aliviar la presión en el sistema portal y reducir el riesgo de sangrado por varices. La respuesta es una anastomosis entre la vena esplénica y la vena renal izquierda son vasos retroperitoneales. No están cerca del esófago. Con esto concluyo la pregunta número 4 del lote, la pregunta número 8 desde que empezamos en verano. Nuestra última pregunta de hoy presenta a un muchacho de 18 años, joven, sin antecedentes médicos significativos, acude a la consulta con dolor en el cuadrante inferior derecho, diarrea leve y fiebre. Y esto le ha ocurrido 2 veces en los últimos 12 meses.
pero ha permanecido asintomático entre episodios. Él dice, no big deal. El paciente niega haber viajado o acampado recientemente. El examen físico revela una fístula perianal. Qué interesante. Se le, eh, la presencia de esta fístula sugiere fuertemente la enfermedad de Crohn's. Eh, ¿Cuál de las siguientes medidas de cribado serían menos útiles para el paciente? Asumiendo que sabemos que tiene Crohn's. A. Examen del fondo del ojo. B. Nivel anual de fosfoterasa alcalina. C. Niveles intermitentes de hemoglobina. D. Niveles intermitentes de nitrógeno ureico y creatinina en sangre. O E. Una colonoscopia anual. La pregunta nos pide cuál de estas alternativas sería la menos útil para en este paciente. Y sería, o sea, la que menos realmente tiene algún tipo de valor clínico, serían niveles intermitentes de nitrógeno ureico y creatinina en sangre. El cuadro del dolor abdominal de nuestro paciente, que es intermitente, fiebre, diarrea, churras, debería llevar al diagnóstico del síndrome de intestino irritable, Irritable Bowel Disease. Y la presencia de una fístula anal allá abajo, sugiere fuertemente enfermedad de Crohn en lugar de colitis ulcerosa, no es ulcerative colitis, dado que causa inflamación transmural. No existen trastornos renales asociados con la enfermedad de Crohn, por lo que la determinación del nitrógeno ureico en sangre y creatinina no serían pruebas de detección razonable. Lo único que hiciste fue, pues, tumbarle al muchacho varios cientos de dólares en una prueba completamente innecesaria. La respuesta A, examen de fondo del ojo, una manifestación extraintestinal muy temida de la enfermedad de Crohn es que la uveitis anterior, para ser más específico, si no se trata puede provocar ceguera. De hecho, la poliartritis migratoria también puede acompañar a esta afección y puede desarrollarse antes o poco después de que se presenten estos síntomas intestinales. Just saying. La alternativa B de bueno. Fíjate que no dije B de bruto. La colangitis esclerosante primaria puede presentarse ocasionalmente con la enfermedad de Crohn's. Esto no es relajo. Pero la asociación es mucho más fuerte en la colitis ulcerosa que en Crohn's. La prueba de la fosfata alcalina elevada motivaría la investigación y la realización de pruebas adicionales para colangitis esclerosante primaria. La respuesta C, niveles intermitentes de hemoglobina. Bueno, la anemia ferropénica puede desarrollarse como resultado de la pérdida de sangre secundaria a la inflamación del tracto gastrointestinal y esto es una prueba válida. La respuesta es niveles intermitentes, perdóname, colonoscopía anual. La incidencia de cáncer del tracto gastrointestinal, lamentablemente, es hasta 5 veces mayor en pacientes con enfermedad de Crohn progresiva de larga duración en comparación con pacientes de la misma edad normales. Y la detección mediante colonoscopía anual suele comenzar aproximadamente 8 años después del diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Done. Con esto terminamos nuestro repaso del día. Matamos 5 preguntas hoy. Si es que ya llevamos 10 desde el verano. Ok. Ay, perdón, le di a mi micrófono. Espero que eso no haya causado revuelo alguno.
Vamos a verificar en un momento cuál va a ser nuestro próximo tema, o sea, la semana que viene. De acuerdo a mi calendario, vamos a trabajar con hematología y oncología. La semana que viene vamos a ser oncólogos y hematólogos. Esa es la mejor forma de ustedes repasar esto. Se ponen el sombrerito de esa especialización, cogen guille de especialista durante un par de días y todas las semanas cambiamos de especialidad. ¿Ok? Que tengan un buen fin de semana. Todos, gracias por su atención. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y se vacila, se pasa bien aquí, se relaja un poco, se hacen chistes de vez en cuando para que su repaso para su reválida, lo cual es bastante estresante, sea lo más agradable posible. Que tengan todos un excelente fin de semana y será hasta la próxima semana. Adiós. Sayonara. Chao.